¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Gusto de saludarlos nuevamente. Como les había comentado en la clase pasada, era nuestra última clase de administración y vamos a empezar a trabajar con la nueva clase que ustedes van a ver conmigo, que es filosofía. La filosofía es un poco aburrida si nosotros no le encontramos sentido y poco a poco vamos a ir desarrollándola por medio de videos para tener una mejor explicación y que no se nos vuelva tedioso el poder trabajarla. Veamos lo que es la importancia y la utilidad de la filosofía. Aristóteles expresó la necesidad de la filosofía diciendo, si hay que filosofar, hay que filosofar, y si no hay que filosofar, hay que filosofar. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía nosotros podemos cambiarla por la palabra pensamiento. Entonces, filosofar es pensar o filosofía es pensar. Si nosotros le agregamos la palabra pensar a lo que decía Aristóteles, quedaría: si hay que pensar, y si no hay que pensar, hay que pensar. Entonces nuestro pensamiento o nuestra mente siempre debe estar en función, siempre debemos de estar pensando. Y si nosotros nos damos cuenta, nuestra mente nunca está en blanco. Es raro cuando nuestra mente logra estar en blanco, incluso cuando nosotros estamos durmiendo y soñamos, nuestra mente no está en blanco. El único momento que nuestra mente se queda en blanco es en el momento en el que nosotros dejamos de soñar y tal vez solo tenemos un recuerdo vago, negro, de lo que pudimos haber pensado en la noche. Entonces, Aristóteles decía que siempre hay que pensar. Luego dice, la filosofía por su naturaleza no se queda en lo pleno meramente teórico, sino es para vivirse. El conocimiento se lleva a cabo con las actividades morales, religiosas y sociales. Cuando nosotros hablamos de filosofía, vamos a trabajar mucho sobre los valores morales, sobre la religión y los sociales. O sea, siempre vamos a tener discrepancia y si nosotros profesamos alguna religión, tratemos de no molestarnos con lo que vamos a ver en esta clase, porque sí vamos a trabajar mucho sobre las religiones, ¿verdad? Y sobre todo también con el factor social. Luego dice, la filosofía por su naturaleza tiende a dirigirse a la vida humana, bajo un reglamento moral y que es la que ordena los conocimientos para que el hombre se conduzca en su lugar en el cosmos y así oriente la vida, ya que la filosofía trata del ser y del deber ser. Entonces acá encontramos el primer concepto religioso, ¿verdad? Y moral, porque a nosotros nos han enseñado a vivir conforme la religión que nosotros profesamos. Si nosotros profesamos una religión católica, vamos a vivir según esas reglas. Si nosotros profesamos una religión cristiana, vamos a vivir según esas reglas. Y si nosotros no profesamos ninguna religión, que también es correcto, ¿verdad? Vamos a seguir nuestras reglas. Pero nos dice que lo que nos ayuda es que el hombre sepa en dónde vive, por qué vive en su lugar y así oriente a qué es lo que quiere en su vida y trata del deber ser y lo que nosotros somos. Entonces, según nuestra religión, lastimosamente, nosotros debemos ser o debemos de nosotros pensar la forma en que nosotros vamos a ser en la vida. Luego dice, luego encontramos otra teoría, la teoría de Platón, y Platón él se abarca más la religión, y luego dice, las cosas mundanas impiden al hombre amar las ideas y hacen que cada vez vaya bajando en la escala del ser. Entonces Platón dice que las cosas mundanas hacen de que el hombre cambie. Pero si nosotros definimos la palabra mundano, ¿verdad? Quiere decir mundo. Entonces muchas veces nosotros a lo mundano le llamamos al alcohol, al cigarro, a las fiestas, ¿verdad? A muchas situaciones que se dan dentro del mundo. Pero si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿será que nosotros como seres humanos somos mundanos? ¿Verdad? Entonces lo primero que hacemos es pensar, si nosotros hacemos ese tipo de situaciones, somos mundanos. Y si no las hacemos, no somos mundanos y estamos en algo incorrecto. Nosotros, ¿verdad? Todos los seres humanos somos mundanos porque pertenecemos al mundo. Luego dice, por eso debe de esforzarse en conocer la verdad y los valores eternos a modo de elevarse más y más. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, vamos a encontrar diferentes situaciones en la vida que podemos ir cambiando y vamos a poder elevarnos más en conocimientos. También Platón agrega, tenemos que asemejarnos a Dios en cuanto nos sea posible, es decir, ser santos y justos a base de la inteligencia y de sabiduría. Nos dice algo importante, poder asemejarnos a Dios. No, pues nosotros podemos hacer cosas, ¿verdad? Correctas
que nos hacen estar dentro de la religión de Dios, pero no podemos asemejarnos a Dios porque nuestras iglesias nos indican que lo único perfecto que existe es Dios. Entonces nosotros solo debemos asemejarnos en ciertas cosas posibles, pero a base de inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría es algo que nosotros como seres humanos vamos a ir desarrollándola a base del tiempo. Luego dice, Dios es la medida de todas las cosas, es el bien en sí de las formas, la cúspide de la pirámide de las ideas. Entonces lo que hace Platón es colocar a Dios encima de todo y que Él es lo principal dentro de la filosofía, ¿verdad? Entonces Platón iba muy arraigado a la religión y siempre y cuando él decía que el hombre tenía que asemejarse a él. A continuación les voy a colocar un video para que ustedes tengan una mejor explicación de la filosofía. Mira, Filo, esta página que encontré tiene significados muy interesantes. ¿Y de casualidad dice qué es la filosofía? Hola a todos. Antes de seguir con nuestro estudio de la filosofía, debemos primero definir qué es la filosofía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? Cuando queremos definir el concepto de filosofía, lo primero que tenemos que hacer es ir a su raíz etimológica. Es decir, vamos al griego antiguo, de donde proviene. El término de origen griego se compone de dos vocablos. Filo, que significa en su traducción al español, amor, y Sofía, cuyo significado es sabiduría. Por tanto, podemos decir que su concepto es amor a la sabiduría. Pero la mejor forma de que te aproximes a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. La filosofía se ocupa de responder a todos estos grandes interrogantes que desvelan al hombre, como son el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría. La filosofía es entonces la búsqueda del saber, de la verdad. Todo esto se logra a través de la puesta en marcha de un análisis coherente y racional, que consistirá en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurre. Es un conocimiento, un saber de los tantos que posee el hombre, que resulta de una actividad que se llama filosofar, que es razonar, reflexionar, pensar. El acto de filosofar es intrínseco a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. En un sentido amplio, todos somos filósofos y hemos desarrollado nuestra propia filosofía en la vida, un punto de vista, una opinión sobre el mundo, una idea de cómo debería vivirse. Hoy en día, cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a las mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. De todo esto se trata la filosofía. Entonces, de esta manera encontramos el concepto de filosofía. Si se dan cuenta, filosofía es encontrar la verdad de la verdad, encontrar el por qué existimos, por qué estamos acá, qué misión tenemos. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes van a trabajar?
Deberán grabar un video que dure no más de 2 minutos donde me expliquen lo siguiente: ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la vida? Y si Dios existe. Entonces van a tomar ustedes su teléfono, se van a grabar, ¿verdad? El video no debe pasar de 2 minutos y ustedes con sus palabras me van a explicar la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es la vida para ustedes? Y si Dios existe. Esa es la tarea que tienen que trabajar. Cualquier duda que va a la orden, siempre saben que se pueden comunicar conmigo. Que tengan buen día.